Nos encontramos hablando con Andrés Piedrahita Gutiérrez. Él es abogado, especialista en seguridad y salud en el trabajo, gerencia y control de riesgos y es inspector del trabajo y de seguridad social en el Ministerio del Trabajo. Muchas gracias, doctor Andrés, por aceptar esta invitación. Doctora Sandra, es un placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Doctor, en este momento las empresas se encuentran atravesando una situación bastante compleja y están haciendo una cantidad de esfuerzos por preservar y por proteger el empleo. Algunas de ellas han aplicado los mecanismos que están descritos en una de las circulares del Ministerio del Trabajo, pero otras ya están empezando a considerar la opción de la suspensión de contratos de trabajo. Frente a esta alternativa, a esta posibilidad, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones les puede brindar a usted? Bueno, doctora Sandra, yo pienso que aquí el gran interrogante o la gran pregunta es si es posible en esta época suspender o inclusive hasta terminar un contrato de trabajo mientras nos encontremos en la emergencia social, económica y ecológica, para poder entrar a resolver una pregunta de esta naturaleza. Considero pertinente primero entrar a determinar qué es la suspensión del contrato de trabajo. ¿Cuál es la normatividad que me permite, y como empleador, como empresa, suspender el contrato de trabajo? Entonces, para poder abordar este tema, quiero empezar indicando que el Código Sustantivo del Trabajo contempla la posibilidad de que el contrato de trabajo sea suspendido, que conlleva al cese de la mayoría de las obligaciones del empleador en la medida que el trabajador no presta sus servicios precisamente por esa suspensión del contrato de trabajo. Quiero aclarar que la suspensión no es un sinónimo de terminación, son cosas muy diferentes, debemos separarlas, mientras que en el primero, en la terminación, estamos rompiendo totalmente con la relación laboral, mientras que en el segundo mantenemos vigente ese vínculo laboral por un tiempo determinado. En ese orden de ideas, el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo nos trae enlistado las causales por las cuales el empleador puede suspender el contrato de trabajo. Son 7 causales que están allí de manera taxativa. No digo que son de manera taxativa, quiere decir que no existe otra razón para que el empleador pueda entrar a suspender el contrato. En este caso me voy a referir a los numerales primero y tercero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. El primer numeral nos refiere a la fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato de trabajo. Por su parte, el numeral tercero nos habla sobre la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio en todo o en parte, hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleado. Aquí hay una diferencia muy radical entre el numeral primero y el numeral tercero. ¿Qué es la fuerza mayor en caso fortuito? El Código Sustantivo no tiene definido qué es la fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, debemos remitirnos necesariamente a lo que nos dice la Corte Suprema de Justicia en su sala civil. Dice que debe entenderse ese tipo de situaciones como el imprevisto, que no es posible de resistir, como el naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Ahora, este numeral primero del artículo 51 nos habla precisamente de esta figura. En este caso, el empleador entonces debe comunicar al inspector de trabajo para que éste pueda realizar lo pertinente. Este numeral primero del artículo 51, repito, que nos habla sobre la fuerza mayor, no nos dice expresamente que debe comunicarse al Ministerio del Trabajo. ¿De dónde sale esto?
tenemos que remitirnos al artículo 67 de la Ley 50 de 1909. En este artículo 67, en el numeral segundo, nos dice que el empleador debe comunicar al Ministerio del Trabajo dicha suspensión. ¿Para qué sirve esa comunicación ante el Ministerio del Trabajo? En este caso, el Ministerio del Trabajo inicia con un procedimiento que se encuentra establecido dentro de su sistema integrado de gestión y obedece al procedimiento código IBC PD 05 AN del 11 de febrero del año 2020. Este procedimiento no es nada más que el inspector pueda constatar, verificar, desplazarse al sitio, al lugar de la empresa para verificar que realmente ese empleador se encuentre dentro de esas circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito. Aquí debe contemplar o debe verificarse por el inspector. Primero, si el hecho invocado como fuerza mayor o caso fortuito impide o no el desarrollo de las actividades laborales. Dos, cuando el suceso escapa de las previsiones normales, le digo, tiene que ser un imprevisto. Y en caso de controversia que exista entre trabajadores y el empleador, el inspector de trabajo en la visita debe informar a las partes que necesariamente dicha controversia debe ser dirimida por la justicia ordinaria laboral. Aquí en estas visitas que haga el inspector de trabajo se levanta un acta, pero no se decide si realmente estamos en presencia de una fuerza mayor o un caso fortuito, tampoco. Entonces quiero dejar claro que el Ministerio del Trabajo no tiene competencia para determinar si realmente existe una fuerza mayor o un caso fortuito, pero sí está la obligación por parte del empleador de comunicar al Ministerio del Trabajo para que se realice lo pertinente. En este momento, en virtud de la emergencia nacional que está viviendo el país, el señor ministro de Trabajo ha sido muy enfático, ha sido muy claro, que no se pueden realizar visitas por parte de los inspectores de trabajo, mucho menos para verificar este tipo de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, se recomiendo a los empleadores que no dejen de comunicar al Ministerio del Trabajo cuando vayan a proceder con las suspensiones por fuerza mayor o caso fortuito. El numeral tercero, entonces, tenemos claro que con el numeral tercero sí debe pedirse un permiso, debe solicitarse al Ministerio del Trabajo la suspensión de actividades hasta por 120 días. Establece el poder preferente. ¿Qué quiere decir el poder preferente? Que todas las solicitudes que se lleguen al Ministerio del Trabajo por la causal tercera del artículo 51 que invoquen la suspensión de actividad hasta por 120 días o cuando el empleador proceda a hacer despidos colectivos, ese tipo de solicitudes no las conocerán las direcciones territoriales del país. Cuando hablo de direcciones territoriales, me refiero a Risaralda, Caldas, Valle, Quindío, etcétera. Ninguna de estas direcciones territoriales podrán conocer de dichas solicitudes, lo cual deberá remitir a una unidad especial de investigaciones en Bogotá. Esta unidad especial es un grupo conformado en el Ministerio del Trabajo específicamente para dar solución a este tipo de solicitudes. A su vez, también tenemos el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo. En este artículo 53 nosotros encontramos los efectos de la suspensión del trabajo. ¿Qué nos dice este artículo 53? Nos dice que durante el periodo de las suspensiones contempladas en ese artículo 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar los servicios prometidos y para el empleador el de pagar los salarios por esos lapsos. Sin embargo, a pesar
debe estar suspendido del contrato de trabajo, el empleador tiene la obligación de seguir cancelando lo referente a la seguridad social de dichos trabajadores. ¿Qué no tendría que pagar? ARL, por supuesto, porque pues no habría un riesgo que proteger o que cotizar toda vez de que el trabajador no va a estar prestando los servicios. Ahora, frente al tema de las prestaciones sociales, ¿afecta la suspensión el pago de las prestaciones sociales? Sí, sí las afecta. En lo que tiene que ver con vacaciones y cesantías. Solamente vacaciones y cesantías. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma no se ocupó de decir con precisión qué pasa con el tema de las primas de servicios y los intereses a las cesantías, para lo cual el empleador deberá seguir pagando a sus trabajadores, así estén suspendidos los contratos, lo concerniente a la prima de junio, que por tardar se paga el 30 de junio, y al 20 de diciembre, la prima de diciembre. Los intereses de las cesantías también seguirán siendo un derecho de estos trabajadores. Entonces, la suspensión del contrato de trabajo debe tener un tiempo determinado, es decir, tiene que tener una temporalidad, no puede haber una suspensión de manera indefinida o de manera permanente, toda vez de que eso pues se entendería como una terminación del contrato. Un ejemplo clarísimo podría ser lo que está aconteciendo hoy en día sobre algunas suspensiones en el evento de hacerse y en el evento de ser procedente. Teníamos una expectativa que al 13 de abril pues ya las cosas supuestamente se iban a normalizar y que todos los trabajadores podrían regresar nuevamente a sus sitios de trabajo. Esto es una temporalidad en el evento en que hayan suspensiones de contrato. Ahora, debe tener también una causalidad, tiene que tener un motivo. Recordemos que ese artículo 51 que les acabo de mencionar del Código Sustantivo establece 7 situaciones por las cuales el empleador puede suspender los contratos. Si estamos hablando de una fuerza mayor o un caso fortuito, pues el empleador debe tener sus razones, debe justificar que realmente ese cese o esa situación que se está presentando en la empresa impide que se pueda seguir desarrollando temporalmente el contrato de trabajo. O el gran interrogante, ¿es posible suspender un contrato de trabajo en esta época de emergencia social, económica y ecológica? La respuesta es, todo depende. No podemos generalizar que por el solo hecho de encontrarnos en la emergencia social, todos los empleadores van a tener esa posibilidad de suspender los contratos de trabajo. Para ello, el señor ministro de Trabajo emitió la circular 021 del año 2020. En esta circular vamos a encontrar las alternativas que tiene la empresa para que no tenga que proceder necesariamente con la suspensión del contrato. En este decreto vemos entonces todas las excepciones, todas las actividades económicas que se pueden realizar. Por ende, los trabajadores tendrían derecho a asistir a estas empresas, toda vez de que pues, se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el decreto presidencial para que puedan dirigirse a su lugar de trabajo. El empleador tiene que mirar muy bien, tiene que mirar con lupa, muy cuidadosamente si su actividad económica depende de las excepciones que se encuentran dentro de este decreto. Si está habilitada para prestar el servicio, el empleador no tendría ningún inconveniente, podría seguir desarrollando su actividad económica directamente desde las instalaciones de la empresa. Entonces, para que sea procedente la suspensión del contrato de trabajo, hay que analizar varias situaciones. Entre ellas, pues la que acabo de mencionar, mirar muy bien las excepciones establecidas en el decreto 531 del año 2020, mirar si yo puedo seguir desarrollando mi actividad económica desde las instalaciones de mi empresa o si realmente no me encuentro dentro de ese listado, si las puedo seguir desarrollando, ya sea desde la casa de los trabajadores o mirar qué otras alternativas les puedo dar. Para entrar entonces en contexto, el señor ministro emitió esa circular 021 del año 2020. Allí vamos a encontrar
una serie de alternativas para que el empleador pueda dar uso a ellas y no tenga que suspender los contratos de trabajo, mucho menos de pronto tener que ir a terminarlos. Primero, la circular nos dice, puede realizar trabajo en casa o lo que llamamos también como trabajo remoto. Puedo seguir desarrollando mis actividades. Si yo tengo actividades que de pronto impliquen manualidades, puedo llevar mi trabajo hasta la casa, puedo ir a la empresa por material, llevármelo para la casa, puedo llevar mis carpetas, mis expedientes, ir a foliarlos, ir a trabajarlos en mi computador, etcétera. Cantidad de funciones pueden desarrollarse remotamente. 2. Teletrabajo. El trabajo es una figura diferente al trabajo en casa o trabajo remoto. Lo que hace la diferencia entre esas dos es que el teletrabajo tiene un apoyo de las tecnologías y se rige bajo una normatividad especial, que es la Ley 1221 del año 2008. Entonces hay una gran diferencia entre estas dos. Una con el apoyo de las tecnologías y la otra puede ser o con apoyo o sin apoyo de las tecnologías. La tercera alternativa que nos trae esta circular son los horarios flexibles. Si la actividad económica me permite seguir desarrollando mis actividades y que los trabajadores puedan desplazarse a mi empresa, puedo empezar a emplear horarios flexibles donde los trabajadores puedan cumplir con una jornada dentro de las instalaciones físicas de la empresa y otra dentro de sus hogares, dentro de sus casas. O que estando en labores directamente en la empresa pueda trabajar 4, 5, 6 horas, o que trabajando directamente desde la casa puedan trabajar 4, 5, 6 horas un día, otro día 8, otro día 5 y así sucesivamente. Otra alternativa que nos trae la circular 21 son otorgar las vacaciones. Las vacaciones pueden ser individuales, pueden ser colectivas o pueden ser adelantadas. Cuando hablo de individuales, quiere decir que cada trabajador tiene ya definido en qué momento va a disfrutar sus vacaciones. Vacaciones colectivas también sucede mucho dependiendo de la actividad económica de la empresa. Suele pasar mucho en el sector público, rama judicial y entre otras entidades que otorgan vacaciones colectivas. Y adelantar las vacaciones es otra y que pues digamos que eso ha generado digamos que cierta controversia. Ya está más que decantado que es completamente viable, es legal adelantar las vacaciones. Ahora, el empleador tiene que mirar la procedencia. ¿Realmente me conviene a mí adelantarlas? ¿Puedo hacerlo? ¿Mi capacidad económica me da para yo adelantar vacaciones? Hay inquietudes, empleadores manifiestan que ¿cómo voy a adelantar vacaciones si apenas el trabajador lleva 1 o 2 meses? Son situaciones que tiene que ponderar el empleador, mirar la viabilidad, si realmente hay una alta rotación de trabajadores en la empresa y quiero adelantar vacaciones. El empleador dispone de muchas herramientas y figuras jurídicas para la cual pueda salvaguardar también sus intereses, como por ejemplo, si yo voy a adelantar vacaciones a ese trabajador que lleva 1 o 2 meses, pues puedo llegar a un acuerdo con este trabajador de manera tal que me autorice por escrito que en el evento de una renuncia de manera intempestiva antes del año, yo pueda descontar los dineros pagados de más a ese trabajador. Esto lo encontramos en el artículo 59 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo. Hay muchas herramientas de donde puede agarrarse ese empleador y no necesariamente que tenga que involucrarse por una suspensión del contrato de trabajo. Hay unas inquietudes muy grandes frente al tema de las vacaciones. Hay empresarios que piensan que sí es posible, no solamente empresarios, hay hasta colegas, abogados que todavía siguen en la posición de que cómo es posible otorgar vacaciones en esta época. Digamos que desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo ya está clarísimo, es una figura que es completamente viable. Otra figura que nos trae la circular 21 es otorgar licencias remuneradas. La licencia remunerada no es una figura que se encuentre como tal y desarrollada dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Lo más parecido que tenemos en el Código Laboral es el pago de salarios sin la prestación del servicio. Esto lo encontramos en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.
La diferencia entre una y la otra es que, pues digamos que en la primera, y a pesar de no estar desarrollada expresamente dentro del código sustantivo de las licencias remuneradas, la diferencia está marcada en que en el artículo 140 nos dice la norma que el empleador puede pagar los salarios en la prestación del servicio siempre y cuando exista una culpa del empleador. Y le pongo una manera de ejemplo, cuando me habla qué quiere decir culpa del empleador, que cualquier día el empleador dijo o tomó la decisión y dijo, yo no quiero que ese trabajador siga en la empresa, lo voy a mandar para la casa, pero no tengo una razón, no tengo una justificación, eso es por culpa del empleador. Doctor Andrés, frente a las licencias no remuneradas, cuéntenos su posición. ¿Qué recomendación nos puede brindar al respecto? Lo que no contempla esta circular son las licencias no remuneradas, porque es que, a ver, hay una situación muy compleja y que se está presentando con algunos empleadores donde están conminando o están presionando, coaccionando a ciertos trabajadores para que soliciten a su empleador una licencia no remunerada. ¿Qué quiero decir con ello? Que las licencias no remuneradas, que también es otra de las figuras que no se encuentra desarrollada dentro del Código Sustantivo del Trabajo, es una situación que debe ser propia del trabajador. La solicitud tiene que ser, valga la redundancia, a solicitud de parte. ¿Cuál es la parte? En este caso, el trabajador es el único que puede solicitar una licencia no remunerada. No puede ser sugerido por el empleador, no puede ser una decisión que haya sido presionada, coaccionada, con vicio del consentimiento. Esta circular, el señor ministro es muy claro y entera a los empleadores de que no es posible este tipo de licencias cuando exista una presión, cuando exista una coacción. Es un llamado de atención. Digamos que aquí el señor ministro le está diciendo a los empleadores, mucho cuidado con este tipo de situaciones, con presionar a su trabajador para que le solicite una licencia no remunerada, porque aquí vamos a estar nosotros como Ministerio del Trabajo muy pendientes para que ese tipo de situaciones no vaya a acontecer. Esta circular 27 se alinea o se acompasa perfectamente con otra circular emitida en días anteriores por el mismo señor ministro de Trabajo, que es la circular 022 del año 2020, que nos habla sobre la fiscalización laboral rigurosa, que no es nada más que la labor de preventiva, de vigilancia que tiene el Ministerio del Trabajo, pero que va a ser más rigurosa. El Ministerio del Trabajo va a estar, digamos que, mirando con lupa todo este tipo de actuaciones de los empleadores cuando haya vulneración de los derechos laborales, cuando no se estén cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, cuando no se le paguen los salarios a los trabajadores, su seguridad social, sus prestaciones sociales. Repito, cuando existen este tipo de presiones por parte del empleador para que el trabajador solicite una licencia no remunerada. Doctor, en el evento tal que una empresa definitivamente agotó todos los mecanismos y tiene que acudir a la suspensión, y por ejemplo, suspensión por fuerza mayor o por caso fortuito, acude a ustedes, les notifica, ¿hay algún procedimiento de parte de ustedes para responder a este empleador? El señor ministro también, en virtud de la expedición de la circular 21 del año 2020, creó o diseñó un procedimiento preventivo. ¿A qué refiere este procedimiento preventivo? Cuando existan solicitudes por parte de los empleadores manifestando que su querer es proceder con la suspensión de los contratos por fuerza mayor o caso fortuito, se va a iniciar un procedimiento por parte del inspector de trabajo una vez se conozca de la solicitud, que de hecho es un procedimiento muy célere, expedito, y que mi manera de ver las cosas ha sido muy eficaz hasta el momento. Este procedimiento refiere que una vez ese inspector reciba la solicitud, inmediatamente se comunica con el empleador, requerirá una documentación que pues en el momento se la hará saber y dará a conocer
a esa empresa o empleador los mecanismos o alternativas que contempla la circular 021 de 2020. En pocas palabras, es que el inspector va a tener una comunicación muy directa con ese empleador y, de acuerdo a esta circular, va a ayudar a que ese empleador tome una mejor decisión que no necesariamente tenga que implicar la suspensión del contrato de trabajo. Habrá momentos que realmente el empleador no puede dar solución, porque es que tampoco quiere decir que la suspensión del contrato esté prohibida, por supuesto que no. La suspensión es una figura que está ahí, es legal, está ahí en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo que pasa es que hay otras alternativas que puede agotar el empleador. Ahora, si ya habiéndolas agotado, no pudo emplear o implementar el teletrabajo, el trabajo en casa, los horarios flexibles, las vacaciones, las licencias, definitivamente no le fue posible. No tiene manera de hacerlo porque también pues hay una regla general del derecho, que nadie está obligado a lo imposible. Y si no está obligado a lo imposible, pues no tiene otra opción que suspender ese contrato por fuerza mayor o caso fortuito. O yéndonos al otro extremo, tuvo que suspender actividades hasta por 120 días. Entonces, el empleador tendrá sus razones, sus justificaciones, sus pruebas para echarle mano a ese numeral primero del artículo 51 o a ese numeral tercero. Doctor, usted hablaba ahorita de estabilidad en el empleo y hay cierta sensación en este momento en algunos sectores que no se puede cancelar un contrato de trabajo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Doctora Sandra, qué buena su pregunta. Mire, hay una equivocación muy grande y es que la emergencia social, económica y ecológica crea un fuero, una protección como tal a todos los trabajadores. Cuando hablo de un fuero, quiere decir que no es posible ni suspender los contratos ni terminar los contratos. Eso no es así. La emergencia social y económica no implica por sí mismo que yo no pueda dar aplicación a mis reglamentos de trabajo, a las cláusulas pactadas en el contrato, más allá de las normas que establece el Código Sustantivo del Trabajo. En ese sentido, sí quiero ser muy claro. Esta situación que estamos viviendo no quiere decir que haya una estabilidad laboral reforzada de manera tal que el empleador no pueda prescindir de los servicios de los trabajadores. Claro que sí, lo puede hacer. Si ese trabajador incurrió en una justa causa, pues el empleador podrá dar aplicación a su reglamento de trabajo si lo tienen, a las cláusulas pactadas en su contrato de trabajo si lo tienen también por escrito, o a las descritas en el artículo 58, 60 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese artículo 62 encontramos también de manera taxativa las causales para terminación del contrato de trabajo. Ahora, en otras situaciones como fecha, vencimiento o expiración del contrato de trabajo, que son causas legales subjetivas, donde yo como empleador puedo terminar ese contrato dando un preaviso con 30 días o más, como nos lo indica el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, en situaciones donde existan contratos por obra o labor contratada, donde también si realmente ya terminó esa obra para la cual fue contratada ese trabajador, pues entonces yo puedo proceder con la terminación del mismo, ¿sí? Ahora, en situaciones de contratos indefinidos, si no hay una justa causa, pero el empleador insiste en que quiere terminar el contrato, pues allá él pague sus respectivas indemnizaciones. Si tengo un contrato a término fijo y también quiero terminarlo sin justa causa, pague su indemnización, como lo tiene contemplado el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que esta emergencia no establece una prohibición para que los empleadores
puedan terminar el contrato o que queriéndolo terminar tengan que pedir una autorización al Ministerio del Trabajo, como sí ocurre, ojo, como sí ocurre en ciertas personas que tienen una especial protección constitucional, y me refiero a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, en estado de debilidad manifiesta producto de algún quebranto de salud, porque estén enfermos, porque estén en tratamientos médicos, terapias, etcétera, donde sí hay una norma clara, artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que obliga al empleador a solicitar previamente a la terminación del contrato una autorización especial ante el Ministerio del Trabajo, a efectos de que el inspector verifique y constate que la terminación no vaya a ser con ocasión o al estado de salud o a la situación de discapacidad, o como ocurre con las mujeres en estado de embarazo o licencia de maternidad. Tenemos dos normas clarísimas, artículo 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos dice que el empleador, previa a la terminación, debe pedir una autorización especial al inspector de trabajo y seguridad social. Entonces, sí hay unos casos particulares donde el empleador tiene que mirar muy bien y no ir de pronto a proceder con las terminaciones sin siquiera verificar su población trabajadora, sin tenerla identificada. Doctor, muchas gracias por su valioso tiempo, muchas gracias por esta forma tan clara en la que nos ha explicado las posibilidades, los riesgos, nos ha brindado esas recomendaciones tan valiosas. No sé si quiere finalmente concluir con algo, una última orientación, un último consejo para quienes están viendo este video. Bueno, sí, en este caso sí quiero sugerir muy respetuosamente a los empresarios, a los empleadores, que antes de tomar una decisión, sea una suspensión de un contrato de trabajo, sea una terminación del mismo, verifiquen muy bien qué posibilidades y alternativas le ofrecen las normas. En este caso, quiero ser muy enfático frente a la circular 021 del año 2020. Créame que esta circular va a ser muy, pero muy tenida en cuenta por parte de los jueces de la República en el momento o en el evento en que haya una demanda, una acción de tutela. Los jueces van a ser muy, muy cuidadosos, van a mirar muy bien esta circular, van a observar si el empleador, si tomó las medidas prudentes, necesarias, si agotó todas las alternativas, y no lo hago solamente por parte de los jueces de la República, lo digo desde el mismo Ministerio del Trabajo. Se van a verificar que realmente sí se hayan agotado todas las posibilidades, y pues si eso ocurre, si realmente ese empleador las agotó, como lo dice la circular 21, pues entonces tendrá sus pruebas, tendrá sus justificaciones para en el evento de suspender el contrato de trabajo. Digamos que esa es una de las herramientas más importantes que cuenta el empleador, y lo otro es estar muy pendientes del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, el hecho de que los trabajadores en este momento se encuentren algunos prestando la mayoría de su tiempo sus actividades desde sus casas, no quiere decir que el empleador tenga que dejar de un lado o descuidarse de la seguridad y de la salud de los trabajadores. A manera de ejemplo, les pongo este ejemplo: teletrabajo, trabajo en casa, horarios flexibles, tienen que ser situaciones que tienen que ser comunicadas a la ARL, tiene que haber una interacción muy, muy, muy ligada con la aseguradora de riesgos laborales, a efectos de que esos trabajadores puedan estar protegidos en todos sus riesgos laborales. No olvide comunicar a la ARL sobre todas las actividades que estos trabajadores vayan a realizar desde sus casas. Muchas gracias, doctor. Sí, estamos totalmente convencidos que ante todo debemos hacer todo lo posible por preservar el empleo,
pero era necesario compartir esta otra información para las empresas, para líderes que en ese momento tienen diferentes interrogantes que usted a lo largo de este espacio ya ha resuelto. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias por la invitación.